Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente por este mismo medio, por este mismo canal. Espero que ustedes estén bien, que sus familias también estén bien, que se estén cuidando y que estén disfrutando en la medida de las posibilidades. Vamos a comenzar en esta oportunidad con la clase número 4. Vamos a continuar con el tema vectores que comenzamos ya en la clase anterior, en la clase 3. Y vamos a comenzar con un pequeño repasito para recuperar algunas de las explicaciones que tuvimos en los videitos anteriores y de las cosas que ustedes estuvieron resolviendo en la práctica anterior. Recuperando entonces lo de la clase anterior, comenzamos con una definición de los vectores. Dijimos que eran segmentos orientados, por eso los dibujábamos con una flechita. Y después establecimos diferentes cosas. Hablamos de sus elementos, de los tipos de vectores que existían, calculamos sus coordenadas y también resolvimos algunas operaciones. Dentro de los elementos pudimos distinguir el módulo, la dirección y el sentido, que eran tres cosas que necesitábamos para poder definir un vector. Estas también se tenían en cuenta para distinguir los tipos de vectores. Marcamos los vectores opuestos, que eran los que tenían sentidos contrarios, y los vectores equivalentes, que eran aquellos que tenían el mismo sentido, pero también la misma dirección y el mismo módulo. Luego marcamos o distinguimos las coordenadas, y acá aparece algo nuevo. Nosotros trabajamos hasta la clase pasada con las coordenadas cartesianas, es decir, dando la coordenada de X y la coordenada de Y dentro del plano para poder definir al vector. Y en esta nueva clase vamos a comenzar con otra manera de definir a los vectores, que es a través de las coordenadas polares. Y por último, vimos algunas operaciones que podíamos realizar con vectores. En principio vimos cómo resolver esas operaciones de manera gráfica, tanto la suma como la resta, como la multiplicación por un número, es decir, por un escalar, que correspondería a estas primeras tres operaciones que tenemos de las cuatro que se ven acá en la pantalla, y también vimos cómo resolver dichas operaciones si teníamos las coordenadas cartesianas del vector, es decir, resolverlas de manera algebraica. En la clase de hoy, en la clase número 4, vamos a introducir también cómo resolver el producto de vectores, es decir, la multiplicación de dos vectores distintos, ya no un vector por un número, sino dos vectores entre sí. Dentro de este producto en realidad existen dos maneras distintas de resolver. El producto que nosotros vamos a ver es el producto llamado escalar. Muy bien, dicho esto entonces, vamos a dar comienzo a la explicación de la clase número 4, que como bien les he adelantado hace un ratito, trata sobre las coordenadas polares en principio. Comenzamos entonces, como dijimos, con las coordenadas polares, que son otra manera de definir un vector. Hasta ahora conocemos las coordenadas cartesianas, en las cuales debemos dar dos números, uno respecto del eje X y otro respecto del eje Y. Ahora vamos a ver con otros dos elementos cómo definir también la posición de un vector. Tenemos entonces el plano cartesiano, dibujamos un vector cualquiera y a este vector lo vamos a definir diciendo su módulo y por otro lado su ángulo. ¿Qué quiere decir cada una de estas cosas? El módulo ya lo conocemos y sabemos que es lo que mide este vector, la longitud de este vector. De hecho, también sabemos calcularlo. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo siempre se mide respecto del eje X positivo. Entonces, desde las X positivas nos movemos hasta donde está el vector. En este caso, un ángulo chiquitito nos quedó. En verdad, podríamos también haber marcado desde las X positivas y dar toda una vuelta y un poquitito más para llegar a este vector color verde. Entonces hay muchos ángulos que le corresponden a este vector. Para evitar esto, lo que se hace es tomar el ángulo que está entre 0 y 360 grados. Y a ese se lo llama argumento. Entonces el ángulo podría ser cualquiera. Cuando hablamos de argumento solamente nos estamos refiriendo al ángulo que está de 0 a 360 grados. Entonces este vector podríamos definirlo diciendo que tiene módulo 3 y un ángulo de 45 grados, un ángulo o argumento. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me dan estos dos numeritos podría perfectamente ubicar en el plano este vector, marcando con el transportador 45 grados y luego
haciendo la flechita que corresponde al vector de 3 unidades de largo. Vamos a ver ahora cómo encontrar estas coordenadas polares si lo que nos dan son las coordenadas cartesianas. Vamos a hacer esta explicación con un ejemplo. Supongamos que tenemos el vector menos 1, menos 3, lo vamos a ubicar en el plano y yo ahí ya me adelanté un poquito porque también marqué el ángulo. Recuerden que siempre el ángulo se marca desde el eje positivo de las X hasta donde está el vector, que en este caso se encuentra en el tercer cuadrante. Dijimos, para poder definir este vector necesitamos calcular su módulo en principio. Y eso ya lo sabíamos hacer. Dijimos que debíamos utilizar el teorema de Pitágoras porque estábamos pensando en un triángulo. Y entonces teníamos que elevar cada una de las coordenadas al cuadrado y después calcularle la raíz cuadrada. Eso sería hacer 1 al cuadrado, que nos da 1, 3 al cuadrado, que nos da 9, y por último sumar 1 más 9, nos queda la raíz cuadrada de 10. Como es un número irracional, lo dejamos escrito de este modo, como raíz de 10, no calculamos el número en decimales. ¿Cómo hacemos para calcular el argumento de este vector? Para eso vamos a volver a marcar el triángulo, que es el mismo que en su momento utilizamos para calcular el módulo. Entonces marcamos este triángulo y nos vamos a quedar, en vez de con todo el ángulo que tenemos marcado en verde, en este caso, solamente con esta partecita, que es la que corresponde al triángulo. El ángulo alfa lo llamamos, podríamos haberle puesto otra letra. ¿Qué sabemos de ese triángulo? Que uno de los catetos mide 3 y el otro cateto mide 1. ¿De dónde salió eso que mide 3 y que mide 1? Este cateto mide 3 porque es la misma longitud que nosotros marcamos para ubicar el vector. En el eje Y decíamos 3 unidades hacia abajo. Ahora, como hablamos de distancia, no le ponemos el menos, pero serían las mismas 3 unidades. Y este cateto mide 1 porque es lo mismo que nos movimos en el eje X. Fíjense que es justamente estos dos números, 1 y 3, las coordenadas del vector. Pensando entonces en ese triángulo, vamos a tener que recordar un poquito de las razones trigonométricas. Para aquel que no se acuerda, después vamos a encontrar seguramente, junto con la guía de ejercicios prácticos, un apuntecito muy cortito teórico, donde repasaba un poquito las razones trigonométricas. ¿Cuál vamos a usar en este caso? La tangente. Sabíamos que la tangente era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estamos hablando del ángulo alfa, entonces. El cateto opuesto es el que estaba enfrentado, que en este caso mide 3. Y el cateto adyacente, es decir, el que está pegadito, mediría 1. Entonces escribimos, la tangente de alfa es 3 sobre 1. Haciendo esta cuenta, 3 dividido 1 nos da 3, nos queda que la tangente de alfa es 3. ¿Cómo se calculaba ahora el ángulo si teníamos la tangente? En la carpeta lo que solíamos escribir era arco tangente de este ángulo. En la calculadora lo que teníamos que hacer era poner shift tangente de 3. Y de esa manera obteníamos el ángulo, que en este caso nos dio 71 grados, 33 minutos, 54 segundos. Vamos a trabajar con las 3 unidades, grados, minutos y segundos, así que nos tenemos que acostumbrar a eso. Lo que sí, si los segundos nos llegaran a dar con coma, en este ejemplo pasaba eso, los vamos a redondear. Calculamos entonces el ángulo alfa, nos dio esa medida, que sería este pedacito. El problema es que el argumento de este vector era midiéndolo desde el eje positivo de las X, es decir, que no terminamos todavía de calcularlo. A este ángulo entonces tendríamos que agregarle esta partecita que nos quedó arriba, que nos quedó marcada en verde. ¿Cuánto mide esa partecita? 180 grados, que son justamente lo que corresponde a los dos cuadrantes de arriba, forman un ángulo llano. Entonces al ángulo alfa le sumamos 180 grados. Hacemos esa cuenta, nos dio 251 grados, 33 minutos, 54 segundos. Y si se fijan, yo le cambié la letra acá. ¿Por qué habré cambiado la letra? Porque ya no estamos hablando de este pedacito que llamamos alfa, sino de todo el ángulo completo. Por eso le ponemos una letra. Podría haber usado cualquiera, pero sí lo importante es que sean distintas porque están marcando distintas cosas. De esta manera entonces quedó definido el vector por su módulo y por su argumento. Es importante decir
que no siempre va a ser como en este caso que tuvimos que sumar 180 grados. Eso va a depender de en qué cuadrante esté ubicado nuestro vector. En este caso, como estaba ubicado en el tercer cuadrante, teníamos que sumarle estos 180 grados. En cada uno de los cuadrantes va a ser diferente. Junto con la guía de ejercicios prácticos vamos a encontrar algún otro ejemplo de cómo resolver en otros cuadrantes. Pasamos ahora a la parte inversa, es decir, cómo calcularíamos las coordenadas cartesianas si lo que nos dan son las coordenadas polares. En este caso vamos a hacerlo de manera genérica, es decir, comenzamos con un vector pero no le ponemos las coordenadas, no vamos a utilizar los números de las coordenadas. Este vector lo dibujamos en el primer cuadrante, marcamos con línea punteada para que nos quede determinado el triángulo y nuevamente vamos a utilizar las razones trigonométricas. Para eso tenemos que decir respecto de qué ángulo vamos a utilizar esas razones, que es el que marcamos acá chiquitito. Entonces a ese ángulo lo llamamos alfa y vamos a determinar el seno y el coseno de alfa. Recuperando entonces, el seno era el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno era el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces decimos, este de acá va a ser el cateto opuesto al ángulo alfa, porque es el que está enfrente. Y para poder calcular su medida, vamos a mirarlo en el eje Y. Nosotros sabemos que esta va a ser la coordenada Y, cuántas unidades nos movemos para arriba para marcar este vector, y es lo mismo que este otro lado. Si se fijan, tenemos ahí marcado como una especie de rectángulo, entonces estos dos lados del rectángulo son iguales. Y algo similar nos va a pasar con el cateto adyacente cuando calculemos el coseno. Este pedacito de acá corresponde a la coordenada X. ¿Qué pasa con la hipotenusa? Va a ser el módulo del vector. Entonces, repasamos. El seno de alfa es el cateto opuesto, porque es esta medida de acá, que es la Y, sobre la hipotenusa, que es cuánto mide el vector, que dijimos que eso lo que sacábamos utilizando el módulo. Y por otro lado, el coseno es calcular el cateto adyacente, que es la coordenada en X en este caso, sobre otra vez el módulo. ¿Cómo hacemos entonces? Despejamos. Si este módulo lo pasamos multiplicando para allá, nos queda el módulo de b por el seno de alfa, nos va a dar la coordenada Y. Y el módulo de b por el coseno de alfa, porque hicimos otra vez lo mismo, pasamos multiplicando, nos da la coordenada en X. ¿Qué quiere decir entonces? Si a mí me dan el vector en coordenadas polares, el módulo y el ángulo ya lo tengo. Me van a decir módulo 3, ángulo 45. Entonces hago 3 por el seno de 45. 3 por el coseno de 45. Y esos dos resultados van a ser los que obtenga de la coordenada en X y de la coordenada en Y. Bueno, espero que se haya entendido la explicación, no haberlos aburrido, y saben que cualquier cosa me pueden escribir. Voy a estar durante toda la semana disponible para sus consultas, con mucho gusto de poder leerlos y de poder escribirles también. Así que si todo sigue así, nos encontramos nuevamente dentro de 15 días para una nueva clase por este mismo medio.